Bueno, esta mañana como parte de las actividades tenemos el gusto, el honor de contar con la presencia del doctor Javier Santiago Castillo. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de enseñanza media superior en el Instituto Politécnico Nacional, profesor en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacalca de la UNAM, y desde 1990 funge como profesor investigador titular C de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Es fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, mejor conocida como la SOME, miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, y también en su larga trayectoria ha fungido como consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, y una vasta trayectoria que, si en algún momento algo pudiera pasárseme, doctor, le ofrezco una disculpa. Sería imposible darle una presentación completa a todo lo que ha hecho, y le damos pues la más cordial de las bienvenidas a nuestro cuarto seminario. Es un honor, le cedo la palabra. Híjole, yo conocí Sinaloa en 1972, sí debe ser el 72, que fuimos una práctica como estudiantes. Visitamos Culiacán, El Fuerte, Capomos, allá con los mayos, o sea, bueno, pues uno guarda gratos recuerdos, y además he estado varias veces después a lo largo de la vida en Sinaloa. Me da un gusto que me hayan invitado. Con mucho gusto comparto con ustedes algunas reflexiones. Yo titulé a la conversación de hoy "El futuro nos alcanzó". El título oficial son las elecciones 2021. Y quisiera comentar un poco por qué este título así metafórico, "El futuro nos alcanzó". Porque me parece que pues las reflexiones numéricas, estadísticas, de geografía electoral, son abundantes, son ilustrativas, pero no nos dicen todo el fenómeno político electoral. Y creo que necesitamos hacer una reflexión más amplia, ¿no? Desde la perspectiva del pasado inmediato y del futuro. ¿Cómo vemos el futuro en el tema de los procesos electorales con la cuarta T, perdón, con la 4T? Entonces, porque creo que esto es muy relevante, porque quiérase que no, quienes están de acuerdo, quienes están de desacuerdo, creo que sí hay una sacudida a la vida política del país, no tanto en lo económico, pero sí en el aspecto político y en el aspecto social, sí hay una fuerte sacudida. Entonces necesitamos comprender esta sacudida pues, para ver cómo apreciamos el futuro inmediato. Está a la vuelta de la esquina. 2024 está a la vuelta de la esquina. Entonces, por eso, este título de "El futuro nos alcanzó", porque y esas son las razones por las cuales le otorgué este título. Entonces, para comprender estas elecciones de 2021, creo que tenemos que hacer una reflexión más de la coyuntura más amplia, no la elección 2021, sino la coyuntura más amplia que pues viene de 2018 y atrás de 2018 y hacia el 2024. Que bueno, ahí se pueden hacer algunas especulaciones, pero creo que difícilmente se pueden hacer algunos pronósticos. Creo que solo hay un pronóstico que se puede hacer, y de ese ya lo comentaremos en su momento, ¿no? Pero creo que la coyuntura actual de la 4T, necesitamos nosotros ver el contexto internacional, que además se ha olvidado mucho desde la perspectiva politológica, ver cuál es el contexto internacional que favorece los fenómenos de carácter internacional, sobre todo con la interconexión que existe
el día de hoy, no solo económica por el proceso globalizador, sino también política, o sea, ambas cosas, ¿no? De la coyuntura nacional. Obviamente no entraré a muchos detalles del análisis internacional, sobre todo, pero creo que hay algunos rasgos que nos podrían explicar, nos podrían ayudar a entender construir el telón de fondo, el telón de fondo de la coyuntura. Entonces, el nuevo siglo definitivamente está marcado por la crisis de la globalización o del llamado neoliberalismo. Creo que es una crisis del proceso globalizador. Noam Chomsky dice que el neoliberalismo no existe porque ni es nuevo ni es liberalismo. Independientemente del calificativo que le otorguemos, definitivamente hay una crisis de este proceso globalizador. Y su punto de 2007-2008, que incrementó de una manera muy aguda las desigualdades económicas y sociales, a niveles desconocidos en el pasado. O sea, obviamente está barnizado con la comodidad de ciertos sectores sociales o el incremento de la comodidad de ciertos sectores sociales, pero definitivamente esta desigualdad se agudizó. Pero también tuvo otra consecuencia, incrementó el credo antiglobalizador, definitivamente. A los partidarios de la antiglobalización se reactivaron y el espíritu nacionalista renació. Digo, el espíritu nacionalista de Rusia, de China, de los propios Estados Unidos, de el Reino Unido, ¿no? Que este renacimiento del nacionalismo pues favoreció a gobiernos populistas de derecha o de izquierda. Aunque yo adelantaría que ya dado de que pues uno se ve obligado a estudiar y a leer, creo que me estoy resistiendo un poco a calificar al gobierno del López Obrador como populista. Pero en términos generales, digamos, hay una oleada de triunfos de gobiernos populistas en la última década, o de fenómenos populistas. El Brexit es un fenómeno populista, al final de cuentas, y nacionalista. Y el más connotado, pues, es Donald Trump, y está Bolsonaro en Brasil, y en el mundo hay una treintena de países con gobiernos que se pueden calificar como populistas independientemente del tinte ideológico de derecha o de izquierda, ¿no? Entonces, este es el contexto internacional donde en 2018 Andrés Manuel López Obrador va a ganar la presidencia de la República. Ahora, en el caso del contexto nacional, pues la revolución nos dio un proyecto de desarrollo económico, social, conocido como nacionalismo revolucionario, que lo que busca es un desarrollo capitalista autónomo, con ciertos rasgos de estado de bienestar y con un régimen político autoritario. Son los rasgos esenciales del régimen surgido de la revolución. Y luego viene un cambio con los conocidos neoliberales, a partir de Miguel de la Madrid, que pone, digamos, las primeras piedras de los cimientos de ese proyecto neoliberal, que da unos pasos firmes hacia adelante con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pero lo que tenemos que ser muy claros es que ambos proyectos, desarrollo económico y social, son proyectos de las élites políticas y económicas.
mm, no hay una alternativa de carácter popular a estos proyectos. Eh, Obviamente el nacionalismo revolucionario, como está muy marcado por el proceso revolucionario de 1910, pues recoge una buena cantidad de demandas de carácter social y también implementa ciertas medidas de beneficio generalizado, ¿no? Aunque también hay un rasgo que es esencial de la diferencia entre el proyecto de nacionalismo revolucionario y el proyecto, llamémoslo, globalizador o neoliberal, digo, para poder entendernos. Y es el problema del endeudamiento externo. Eh, México, hasta Gustavo Díaz Ordaz, buscó no endeudarse en exceso y buscar la inversión extranjera, el Estado convertirlo en motor del desarrollo económico, no solo como regulador, sino como inversionista y administrador de empresas consideradas estratégicas hasta ese momento. Los gobiernos de Luis Echeverría y de López Portillo dan el inicio a un endeudamiento externo eh, eh, pues increciendo, o sea, creciendo, que hasta la fecha no se ha contenido y esa política apenas se está modificando, la del endeudamiento externo, lo cual convirtió a México en un país exportador de capitales, porque el pago de los intereses de la deuda son significativos, no vamos a entrar a detalles de los datos, pero son altamente significativos. Yo solo daría dos datos, tal vez tres. Eh, Luis Echeverría recibe una deuda externa de 5.000 millones de dólares. Culmina su sexenio con 20.000 millones de dólares, que es la deuda que recibe José López Portillo. Y termina, el mismo presidente termina su gestión con 100.000 millones de dólares de deuda externa. Y de ahí para el Real es un problema recurrente el pago del servicio de la deuda externa, pero lo fundamental es que la mecánica económica se transforma. Nos dependemos del financiamiento externo de la deuda, de contraer deuda, para los proyectos de desarrollo económico, cosa que el proyecto original surgido de la revolución había buscado mantener en márgenes total y absolutamente manejables, ¿no? Pero los iniciadores de este problema fueron los dos últimos herederos del nacionalismo revolucionario, Luis Echeverría y José López Portillo. Y creo que esto es fundamental, ¿no? Esto desde la perspectiva económica, porque bueno, este modelo neoliberal de inserción en el proceso globalizador, que es una inserción subordinada a los intereses, sobre todo de los Estados Unidos, y subordinada a los intereses de las grandes transnacionales, eh, que va a culminar en esta primera etapa con la firma del Tratado de Libre Comercio por parte de México y su entrada en vigor el 1 de enero de 1994, que pues fue una entrada en vigor espectacular, pero lo espectacular se lo dio el levantamiento armado de los zapatistas en Chiapas, ¿no? Entonces, hay esta inserción global que, pues, gestión, esta gestión eh, de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, pues tienen una misma lógica económica, es un mismo proyecto económico del cual no hay variantes. Eh, el problema de este modelo económico es que presentó las desigualdades, porque alguien acuñó por ahí, no recuerdo quién haya sido el primero, el término de capitalismo de cuates. Se desarrolló un capitalismo de cuates que
por la información que ha estado saliendo respecto a los niveles de corrupción que se han detectado en los anteriores gobiernos, de manera particular el inmediato, pues, donde uno le rasque tantito con la uña, salta de inmediato este, las purulencias, ¿no? La pus de la corrupción salta inmediatamente. Y lo que hizo fue sí beneficiar a ciertos sectores sociales de la clase media y sobre todo pues a los grandes empresarios que fueron los más beneficiados. A México lo insertó en el proceso productivo estadounidense en esta coyuntura que era beneficiosa para las grandes empresas transnacionales porque, desfavorecía enormemente la mano de obra barata en nuestro país. Entonces, pero a otros sectores sociales la desigualdad se acrecentó y tal vez el rasgo más notorio sea la economía informal. Ese es un rasgo sumamente relevante que nosotros debemos de tener definitivamente presente. Pero esa es la herencia. Pero esa situación, esta situación del modelo de desarrollo fue creando paulatinamente inconformidad. Inconformidad al interior del país e inconformidad en amplísimos núcleos sociales, ¿no? Y aquí es donde creo que podemos trasladarnos al proceso político, ¿no? al proceso político. El acto de resistencia inicial a este modelo, pues sin duda alguna fue la salida del PRI de Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, de Virgilio Martínez y de otros priistas, que además no eran los priistas más relevantes en el juego político del momento, pero fueron los que rescataron las banderas nacionalistas de un desarrollo autónomo, económico autónomo, pero con una nueva vertiente, una nueva demanda de desarrollo democrático, ¿no? De juego democrático. Y aunque López Obrador se integró poco tarde a este movimiento, ¿no? Se incorporó después de la elección de 1988, inició una trayectoria como dirigente social, como dirigente político, partidario, ¿no? Luego como jefe de gobierno en la otrora Distrito Federal, ¿no? Y pues obviamente este proceso va a culminar con su candidatura presidencial. Pero en aquel entonces, en el año 2000, su servidor era presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal. Me tocó, fui presidente de ese instituto de 1999 a 2006, o sea, me tocó todo el periodo de López Obrador. Era evidente que desde el principio tenía una estrategia de carácter nacional. Esto de las mañaneras, no es novedoso, ¿no? Los más jóvenes no se acordarán, pero las mañaneras vienen desde que era jefe de gobierno y diario dictaba la agenda política nacional. No la agenda política del Distrito Federal, sino la agenda política nacional. Cuestionaba las políticas federales y hacía planteamientos sobre su propia agenda política. Entonces la aspiración presidencial estaba desde el inicio y la estrategia también. 2006, creo que las élites no estaban ni preparadas ni dispuestas, ninguna de las dos cosas, a aceptar una alternancia de alguien que proviniera del izquierda. Y esta es una de las causas por las cuales se llevaron a cabo acciones fraudulentas. Yo tengo una visión y una perspectiva del fraude. El fraude no se hizo en las casillas, no se hizo de la manera tradicional
porque ese tipo de fraudes creo que ya pasaron a la historia. Hay otro tipo de mecanismos fraudulentos, la intervención gubernamental que ahora, y el clientelismo usando los programas sociales, pues es las nuevas formas de instrumentar fraudes electorales y sobre todo también la comprada del voto, la jornada electoral, que es muy difícil de comprobar porque pues, ya pues porque quien recibe las dádivas, ¿no? Sea despensa, sea dinero, pues no denuncian, que no van a denunciar, porque pues quedarían manchados y en el futuro nunca van a recibir nada de nadie, ¿no? Entonces, sí, hubo mecanismos fraudulentos, pero instrumentados desde el aparato gubernamental en 2006. En 2012, pues a ver en qué terminan las investigaciones respecto al rebase de gastos de los topes de campaña en aquel momento su candidato Enrique Peña Nieto y que luego quedó electo presidente, aunque había un pequeño mecanismo ahí legal que le favorecía, que era el prorrateo. O sea, los gastos de la campaña presidencial se prorratearon entre todos los candidatos a diputados y senadores, y entonces hubo candidatos diputados, sobre todo diputados que rebasaron los topes de gastos de campaña, pero se evitó el rebase de gastos de campaña en la presidencia. Después hubo una modificación legal que ya evitó este mecanismo de prorrateo. Se modificó el prorrateo, no desapareció, pero se modificó. Entonces, pero estas dos derrotas, hay lecciones, definitivamente. ¿Cuáles son las lecciones más relevantes? La primera de que no era suficiente la fuerza de un solo partido y ni el carisma de un candidato para llegar a la presidencia. Hacía falta aliados. Había que construir una coalición dominante. Este concepto de coalición dominante lo usa Panebianco en su texto sobre los partidos políticos para referirse a la coalición dominante al interior de un partido. Pero yo he extrapolado este concepto de coalición dominante para utilizarlo en escenarios mucho más amplios, que rebasan el ámbito de un partido. Entonces, en esta lógica, yo utilizo el concepto de coalición dominante, una coalición dominante que rebasa a la cúpula partidaria y la construcción de una coalición dominante para una candidatura presidencial que incluye a otros partidos, incluye una coalición de carácter electoral, pero incluye también el acuerdo con otros sectores sociales, con empresarios, de manera particular con empresarios, con organizaciones de la sociedad civil, con personalidades, ¿no? Que esa fue la estrategia seguida, definitivamente, por el actual presidente de construir esa coalición dominante rumbo a la elección de 2018. Enmendando errores del pasado. El otro aspecto que modificó fue el discurso político. El discurso por el bien de todos, primero los pobres, no se modificó, pero sí modificó el discurso respecto a otros sectores sociales, incluyendo las clases medias, ¿no? Incluyendo los empresarios. Se dio un discurso más tolerante, menos agresivo que en los procesos de 2006 y 2012. Entonces se construyó una narrativa política diferente, buscando atraer a ciertos sectores sociales. Y el objetivo se logró, definitivamente. La coalición dominante prosperó. Desde la perspectiva electoral, no solo se hizo coalición con los partidos, sino todo personaje que pudiera aportar votos fue incluido en el proyecto. Fue incluido como candidato sobre todo a puestos legislativos, o candidatos a gobernador, a legislativos en el ámbito federal, diputados o senadores, legislativos en el ámbito local, a las presidencias municipales y también candidatos a gobernador que pudieran atraerle votos. Es la única manera en que uno se puede atraerle votos a la elección presidencial. Entonces,
y personajes independientes, ¿no? Como ejemplo Germán Martínez, que ya no militaba en el PAN, pero fue atraído con una candidatura al Senado, pero representaba al fin de cuentas un pequeño sector del PAN, o un sector del PAN. Solo lo pongo como ejemplo, y hay otros menos presentables. Se me va el nombre del dirigente connotado de Juncker, ¿no? Además fue presidente del PAN también. Entonces los atrajo y el resultado estuvo presente en las urnas, pero el trabajo de construir la coalición con el PT y el PES, o sea, Morena, PT y PES, la coalición Juntos Haremos Historia, que es un éxito definitivamente, porque la coalición se logró en 99 entidades de 30 que tuvieron elecciones locales en ese momento, ¿no? Y 9 tuvieron cambio de gobernador, ¿no? En cambio, la coalición PAN, PRD, Movimiento Ciudadano solo logró consolidarse en 21 entidades, ¿no? Y en 4 elecciones de gobernador. Y la otra coalición, que era PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, solo se concretó en 9 entidades, ¿no? Y 2 con cambio de gobernador. En los demás lugares jugaron solos. Entonces, ese es otro factor que ayuda al triunfo del Obrador, la dispersión de la oposición. Bueno, de los partidos que no coincidían con Morena, que todavía no eran oposición. Esta dispersión lo favoreció. La coalición dominante y la dispersión de las otras fuerzas políticas fue favorable para la construcción, definitivamente. Favorable para la construcción de este triunfo. Y los resultados del 1 de julio de 2018, ahí están. O sea, Morena con 59 escaños en el Senado, el PAN 24, o sea, el PRI 14, el PRD 6, el PT 6, el PDM 5, Movimiento Ciudadano 7, el P 5, y sin grupo partidario, un independiente. La Cámara Baja, pues evidentemente 254 diputados Morena, obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores no. Pero se quedó muy cerca a dos senadores de alcanzar la mayoría calificada. Obviamente después hubo deserciones, ¿no? La presentadora sonorense que llegó por Morena, con Morena, y entonces pues lo hacía un poco más complejo. Pero como veremos más adelante, esto no fue obstáculo para las negociaciones que se dieron, ¿no? Entonces, se da esta construcción de la coalición dominante del 18, que va a repercutir en las elecciones, porque el discurso conciliador, el discurso amplio, da un giro, y entonces se convierte en un discurso rijoso y polarizante. Aunque también tenemos que dejar claro algo. La polarización económica y social existía. Lo que no existía era la polarización política, porque no había quien tomara un discurso político construido en base a ciertas demandas sociales de los sectores más marginados. Esa polarización política no existía porque no había este actor. Y este actor es Morena y este actor es Andrés Manuel López Obrador. Son los que aparecen en el escenario levantando ciertas demandas sociales, ¿no? Y por el bien de todos, primero los pobres, se convierte en un eslogan muy exitoso, muy exitoso. Hay que reconocer que es un eslogan exitoso, independientemente de compartir o no compartir las políticas públicas, el eslogan es exitoso. Entonces, pero habrá quienes que piensen que al no tener la mayoría calificada en el Senado, pues bueno, yo mismo pensé que se iba a dificultar mucho las reformas de carácter constitucional, pero pues hay que reconocer que ha habido negociación política
ahora sí que hay un discurso político polarizante, pero los partidos se ponen de acuerdo, aún con estas posiciones totalmente polarizadas. Hasta donde mi memoria alcanza, son 21 reformas constitucionales, iniciativas de reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo, que modificaron 58 artículos constitucionales, algunas aprobadas por unanimidad y otras con la mayoría calificada. Quinta, hay un proceso de negociación, se ha dado un proceso de negociación sumamente amplio. Entonces, el escenario político derivado del triunfo de 2018 se modificó y se volvió polarizante, pero en una lógica que creo que eso es algo que muchos analistas no ven, aunque pues lo tenemos aquí en la punta de la nariz. El presidente creo que intenta poner las bases de su proyecto. Es claro que en 6 años no se puede lograr una transformación profunda de ningún país. Las bases de esto, pero tiene la mirada puesta en la elección de 2024. Y como para el fenómeno comunicativo es bastante, bastante eficiente. Eficiente para las mayorías, porque en eso debemos de medir la eficiencia de un discurso político, no el que nos guste o no nos guste a nosotros en lo personal, sino ver el fenómeno global. Entonces, estos discursos políticos, este discurso político es eficiente, y ha resultado eficiente, digo, tan eficiente que ahí está en los niveles de popularidad presidencial. Ahí está la eficiencia de este discurso. Ahora, volviendo un poco al triunfo del 18, ¿qué hace el presidente? Bueno, recoge banderas del nacionalismo revolucionario, pero pragmáticamente juega también a la inserción en el proceso globalizador. Es dual. Y toma también medidas de carácter social que tienen una connotación de estado de bienestar. Eso es lo que lleva a cabo en la práctica, pero el discurso es muy ricoso. El discurso no es un discurso anticapitalista, esto que anda circulando en redes de que es comunista, ¿no? Quieren espantar a la población con el fantasma, que se comen a los niños crudos sin sal y con todo y zapatos, ¿no? O sea, no tiene un rasgo, es un pragmático, es un político pragmático y profesional. Eso no se debe de olvidar. Y toda acción, o muchas de las acciones políticas que ha emprendido, tienen que ver con el proceso electoral de 2024. Yo al inicio de este proceso, pues, voy a mencionar antes un pronóstico que hice en 2012. Ahí conversando con los colegas politólogos, decían, no, ya, López Obrador está muerto, y como dice la sanmarqueña, que lo entierren boca abajo, porque si se quiere salir, se va a ir más abajo. Mi apreciación política fue distinta. Yo dije, si el país se descompone, el observador va a ser competitivo. No voy a presumir que vaticiné su triunfo, no, de ninguna manera, pero dije, va a ser competitivo. El país se descompuso, fue competitivo, y bueno, y ganó. Ganó la elección de 2018. Entonces, López Obrador recoge la tradición nacionalista, parte de la tradición nacionalista, pero también de la izquierda, ¿no? Que viene del Partido Comunista, del Movimiento de Liberación Nacional, del Partido Mexicano de los Trabajadores, del Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista,
Y luego, pues, recoge también programáticamente el planteamiento del Partido de la Revolución Democrática, o sea, esta vertiente nacionalista, que se nutre de dos vertientes, la que viene del PRI y la independiente, son dos vertientes del nacionalismo económico, social y político, y con una perspectiva democrática. El nacionalismo del PRI pues, era un nacionalismo autoritario, en cambio el nacionalismo que venía de la izquierda era un nacionalismo mucho democrático, entonces sí hay una diferencia, pero desde la perspectiva económica y social recoge elementos de esta tradición. Y aquí hay que decir algo que políticamente es muy importante. Un elemento esencial de su estrategia fue distinguirse de los otros partidos. Y lo logró desde, 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 desde el año 2000, que fue jefe de gobierno, hasta su triunfo en 2018, siempre se deslindó. Morena se funda en 2014, y bueno, López Obrador decide salirse del PRD porque ya se vislumbraba la firma del pacto por México, entonces se sale del PRD, forma su propio partido, para distinguirse de esa izquierda, que, que estaba llegando a acuerdos con, perdón, para llevar adelante las reformas estructurales, ¿no? Entonces se distingue. Triunfa. Ya hablamos de la coyuntura que lo hizo triunfar, el cambio de discurso, y aquí viene el 2021, o sea, el cambio de la coyuntura, que no es lo mismo ser un candidato en campaña que ser presidente, y que es una de las críticas más frecuentes que se le hace, porque dicen este, que sigue en campaña, y es verdad, es verdad, sigue en campaña para 2024. Muchas de sus acciones están construidas en esa ruta. Y la elección de 2021 fue construida, el discurso político fue en eso. Sacó el sable, la cimitarra, esa espada curva tan filosa, utilizada por los árabes, ¿no? En la Edad Media, sacó la cimitarra y a soltar mandobles. Descalificó al INE, habló de fraude electoral, descalificó a la derecha, descalificó a los periodistas, descalificó a intelectuales, descalificó a la clase media aspiracionista, ¿no? O sea, se fue con todo. Además, la potencia comunicadora del discurso es una potencia muy grande. Tomemos en cuenta que él tiene una tribuna privilegiada todos los días en cadena nacional y además a través de los medios del Estado, los medios de comunicación del Estado, y también a través de las redes sociales, ¿no? O sea, nadie tiene esa tribuna. Entonces, la campaña que él efectuó contra los actores políticos, institucionales y no institucionales, fue en la lógica de abonar la ruta para volver a refrendar el triunfo en la Cámara de Diputados, el triunfo de la mayoría calificada. Pues hay quienes dicen que no lo logró y eso fue una derrota. Creo que estas cosas tienen que verse con la cabeza fría, sin demasiados, sin actitudes de cazazombies, ¿no? O sea, y porque el escenario, pues es otro. El escenario es otro, porque se ganaron cosas y se perdieron otras. Mantuvo la mayoría eh, absoluta junto con sus aliados en la Cámara de Diputados, mantiene la mayoría absoluta en el Senado, reformas legales
no tiene ningún problema para llevarlas a cabo, para realizarlas, ¿no? Donde pues la correlación de fuerzas cambia es en las reformas constitucionales, digo, porque se negociaba en el Senado, y en la Cámara de Diputados, si tenía la mayoría calificada, pues lo que se negociaba en el Senado había garantía de que pasara en la Cámara de Diputados. Y ya mencionamos la cantidad de reformas que se han realizado. No es un número menor de reformas constitucionales las que se llevaron a cabo. Ahora, hay acciones positivas indudablemente, ¿eh? O sea, creo que eso tampoco podemos negarlo, ¿no? Hay claros oscuros, pero los claros creo que son positivos. La recaudación fiscal es algo muy importante, o sea, el incremento de la recaudación fiscal, el que los grandes contribuyentes paguen lo que deben de pagar según la ley. Todos los que somos asalariados nos da mucho gusto que los ricos ricones pues paguen al menos lo que la ley dice, aunque es muy desigual, pero al menos eso. Las reformas de carácter laboral, es un largo proceso de cambio que todavía falta tiempo para ver. Que la democracia sindical pueda implantarse en los organismos gremiales, pero creo que es un paso adelante. La regulación del outsourcing, del trabajo doméstico. Solo como anécdota histórica, la regulación del trabajo doméstico estaba en el programa del Partido Liberal de 1906. Ese programa de Ricardo Flores Magón. Ya está, apenas se ha logrado que al menos quede en la ley. Ahora, para que se materialice va a faltar. Entonces, digamos, hay ciertas demandas de carácter histórico que se han realizado. El incremento al salario mínimo que se ha convertido en una constante. Entonces hay acciones que han sido explotadas, claro. Todo gobierno explota los aspectos positivos que realiza. Ahora, desde el punto de vista de la política internacional, entró a jugar un papel en la política nacional. Ya hay dos hechos relevantes. La visita que hizo a Estados Unidos después de la firma del Tratado de Libre Comercio al presidente Trump y esta última reunión internacional de los países caribeños, ¿no? Y bueno, del continentales también, que juegan un papel. Fue muy criticado con la visita a Trump, pero jugó un papel también en la lógica de la estrategia para la elección de 2021. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque fue a darle seguridades a los capitales extranjeros, fundamentalmente a los capitales estadounidenses, que son los que mayoritariamente invierten en nuestro país. Y creo que tuvo éxito en eso. A ver que no era un comunista como niños, ¿no? Que ahora está muy fuerte en la campaña en eso. Y a decir, pues México está abierto a la inversión extranjera. Lo que ha salido es una parte de que el Estado, esa herencia nacionalista, que el Estado recupere parte de la rectoría, sobre todo en materia energética. Entonces, es donde está la discusión. El nuevo embajador de Estados Unidos en México hizo unas declaraciones diciendo que él iba a venir a proteger las inversiones estadounidenses. Ha guardado silencio desde que llegó. El tema no está en la agenda, en su agenda discursiva al menos. Tal vez en lo privado, es muy probable que en lo privado sí. ¿Pero por qué? Porque nadie se está oponiendo a las inversiones extranjeras. Y además creo que el proyecto económico, que eso es lo otro, pero voy a entrar eso
después de concluir el análisis de las elecciones de 2021. Entonces, esta es la estrategia política rumbo a las elecciones. Y tuvo éxito, definitivamente, en calmar a ciertos sectores, sobre todo empresariales estadounidenses, esta visita a los Estados Unidos, y eso se logró. La elección intermedia, como decíamos, bueno, pues estuvieron en juego un montón de cargos, ¿no? 19.915 cargos a elegir. Es una cantidad impresionante, ¿no? 15 gobernaturas, se renovaron 30 congresos locales, ¿no? 1923 ayuntamientos, una cantidad enorme. En total en el país hay algo más de 2.000 ayuntamientos. Entonces, y algo en lo que pues yo personalmente nunca he estado de acuerdo, pero también hay cargos auxiliares, de acuerdo que el INE organizara estas tipo de elecciones, ¿no? Y también de carácter local. Entonces, es una elección muy relevante en la lógica y la estrategia de la elección de 2024. Desde el año 2010, desde las elecciones de 2010, las elecciones intermedias juegan un papel muy relevante en la estrategia de los partidos rumbo a la elección presidencial siguiente, ¿eh? Entonces, esto es importante, ¿no? Y además lo que estaba en juego, derivado de la reforma de 2014 que homologó los calendarios electorales, que además es otro elemento que había olvidado comentar, en el sentido de que el PRI y el PAN, sobre todo, pues le apostaron a que pues, su candidato presidencial iba a ser el polo de atracción para las elecciones locales, y entonces iban a obtener más triunfos al homologar, al realizarse las elecciones el mismo día, las elecciones federales y las elecciones locales. Pues nada más que salió un tercero, que se llama Andrés Manuel López Obrador, y fue el beneficiario de una estrategia que ellos diseñaron para beneficiarse a sí mismos. Entonces, ahí la estrategia pues, política les falló. Ahora, es cierto, Morena no refrendó su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, perdón, su mayoría calificada, pero mantiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Pero el balance a nivel local creo que es sumamente relevante, ¿no? Porque, ya se me perdieron los datos, pero ahorita de memoria los datos, creo que logró 11 gubernaturas. No es un asunto menor, lograron 11 gubernaturas de 15. Sigue manteniendo la mayoría en los congresos, en los congresos de los estados, ¿no? Y hay repercusiones de carácter político importantes. Morena no era un partido nacional, con presencia nacional. Hoy es un partido con presencia nacional. ¿Le falta estructura? Sí, pero tiene una estructura básica, una estructura mínima, tiene simpatizantes, y al momento de los procesos electorales se activa. Se activa definitivamente. Y 11 de 15 gubernaturas, y además en total ya son 17 entidades federativas gobernadas por Morena. La mayoría de las entidades federativas del país está gobernada por Morena. Entonces, esto le da una fuerza política importante, territorialmente hablando, y además potencia sus capacidades hacia el futuro, ¿no? La integración de la Cámara de Diputados, no voy a entrar en detalle de los datos, porque creo que lo relevante es la trascendencia política. Ahora, en esta lógica, las elecciones 2021, primero hubo voto diferenciado, ¿no? Hubo voto diferenciado en las elecciones federales y locales, ¿no? Creo que se confirma la pluralidad ideológica de la sociedad, ¿no?
ya comentábamos lo del paso de mayoría, de la mayoría calificada a la mayoría relativa de Morena, pero en alianza logran la mayoría absoluta, ¿no? Parece que el gobernador de Tamaulipas va a llegar al final de su gestión, ¿no? Nada más se ha estado protegiendo políticamente, ¿no?, por reformas constitucionales en el estado de Tamaulipas y reformas de carácter legal. Hay otro fenómeno que también el calderonismo resucita, ¿eh? Creo que Margarita es precandidata presidencial del PAN desde ahorita. Y el desplazamiento de Anaya creo que fortalece las posibilidades de Margarita. Pero todavía creo que en el PAN se van a matar entre ellos mismos por la candidatura. Y luego también, pues a ver si en el electoral el PRI sobre todo aceptan al candidato o candidata del PAN. Creo que eso es lo que va a estar en disputa, ¿no? Aparentemente, mi valoración inicial después de la elección es de que el discurso político del presidente se iba a matizar. Y no se matizó. Nuevamente se ha recrudecido en esta lógica pues de fajador del barrio, ¿no? De callejón, o sea, cuestionando instituciones, cuestionando a actores políticos y sociales, ¿no? Cuestionándolos por su nombre, en una lógica de que, pues, un jefe de Estado, pues, políticamente no lo hace, pero lo ha estado haciendo. ¿Por qué? Porque su mirada está puesta en 2024, ¿no? Entonces, esta carrera presidencial ya se ha iniciado. Hay quienes no se han dado cuenta, pero creo que la carrera está desatada. Y en esta lógica de la carrera presidencial, creo que es muy importante, y además para estos últimos 3 años de gobierno, que nosotros leamos a mitad del camino. No digo, pues uno como profesor universitario siempre sostiene, tiene puntos de vista críticos desde la metodología, pero no me voy a meter eso es secundario, en el sentido de que lo relevante del texto es lo político. ¿Qué plantea? ¿Qué plantea? Creo que hay algo muy relevante. Ya lo declaró, pero ahora está escrito en blanco y negro en este texto. Él plantea hacia el futuro la integración económica con los Estados Unidos. Habla de una integración económica autónoma, ¿no?, con soberanía. Y en esa lógica está su planteamiento de reforma a la Constitución para tener el predominio y la rectoría en la producción de energía eléctrica. En el caso del petróleo, lo único que ha hecho es no dar concesiones. No ha buscado modificar la Constitución en materia petrolera, pero no da concesiones, ¿no? Casi extranjeras. Entonces, el proyecto económico es ese, no es otro, ¿eh? Y además, pues, lo planteó explícitamente hacia los Estados Unidos, diciéndoles que pues es necesario fortalecer el mercado común, construir un mercado común, en principio, entre estas 3 naciones, Canadá, Estados Unidos, México, y luego, pues, voltear la mirada hacia Latinoamérica, lo que el observador, el objetivo que el observador político, desde mi perspectiva, que tuvo con esta última reunión latinoamericana, de países latinoamericanos, es decirle a Estados Unidos, aquí está América Latina, necesitamos crear el desarrollo económico, ¿no? En la región hay un gran mercado, hay que aprovecharlo. Además, necesitamos ser fuertes económicamente frente a China, y aquí está el mercado, ¿para qué andarle buscando por otro lado?
Y en este libro, A mitad del camino, con toda claridad dice, con Estados Unidos debemos de tener una relación cordial, no debemos conflictuarnos, no debemos distanciarnos, no podemos ponernos con Sansón a las patadas. Es literal la cita, ¿eh? No podemos ponernos con Sansón a las patadas. Eso es pragmatismo puro, ¿no? Ese es su proyecto económico. Su proyecto social, pues está a través del presupuesto, ¿no? ¿Y cómo busca obtener recursos? Pues a través de ampliar la base fiscal, o sea, la base de contribuyentes, para no molestar a los grandes empresarios. Tal vez, tal vez, tal vez, pero lo dudo mucho, el último año de gestión lleve a cabo una reforma fiscal para cargar el bulto de la reforma fiscal y que no la cargue la nueva presidenta, ¿no? Entonces, no estoy haciendo futurismo, simplemente creo que ya tenemos candidata, ¿no? Eso es lo que yo creo. Este, y pero definida por ustedes ya saben quién, ¿no? Entonces, proyecto económico ligado a los Estados Unidos para ser, eso sí, tiene una postura sensata, es decir, para hacer un equilibrio con China en la lógica de evitar un enfrentamiento que pudiera terminar en una guerra, ¿no? Que pues una guerra con China nadie la gana tampoco, ¿no? El mundo se acaba. Aunque los Estados Unidos tampoco ayudan demasiado con su política exterior, después de la derrota con los talibanes en Afganistán, ahora intenta, bueno, más no intenta, bueno, intenta contener a China desde el punto de vista geopolítico militar en alianza con el Reino Unido y con Australia, ¿no? Cosa que además le ha creado descontento con sus aliados, particularmente Francia y la OTAN, porque no los consultó. Estados Unidos no consultó a estos países. Entonces, en esa lógica política está el entonces, proyecto económico, la política social interna y no afectar las inversiones. Además, festeja el nivel de inversión extranjera que ha llegado al país, 18,000 millones de dólares en el último año. La mayoría es estadounidense, o sea, rompió récord. Entonces, los inversionistas extranjeros no están conformes con el gobierno López Obrador porque no les ha cerrado las puertas. Está intentando acotar la inversión extranjera y privada en general en materia energética. Es lo único. No hay más. No hay proyectos de nacionalizaciones, no hay proyectos de nada. En este texto, a mitad del camino, no hay una palabra sobre el litio, que es el petróleo del futuro. No hay una palabra sobre el litio. No hay una palabra sobre innovación tecnológica y desarrollo científico. No está. Son los grandes ausentes del proyecto de 2024. Pero antes de las elecciones de 2021, tuvo un discurso propagandístico para lograr la mayoría calificada. No se logró ese objetivo, pero se lograron otros, que son piezas claves para la elección del 2024. Las gubernaturas, habla de tres, la mayoría absolutas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y pues habla solo de tres reformas, la de la energía eléctrica, que es probable que pase, si parte del PRI, ni siquiera todo, parte del PRI, si le queda algo de nacionalista, probablemente voten a favor de la reforma constitucional, logra la reforma constitucional en materia energética, y la de la Guardia Nacional. En esta lógica, la Guardia Nacional coincide con el PRI de Peña Nieto, en que quede subordinada al ejército. Peña Nieto lo hizo a través de una reforma
a la Ley de Seguridad Pública y entonces la Corte la declara inconstitucional. López Obrador está queriendo modificar la Constitución. Modificar la Constitución, no hay recurso legal que proceda. Entonces, tiene altas posibilidades de llevarse dos. Lo electoral es secundario, es más que nada discurso. Y además le va a servir como parte del discurso político contra el resto de los partidos, decir, ya ven, no quieren que se baje el costo, quieren que sigamos gastando tanto, no quieren seguir usufructuando el dinero del pueblo, y lo va a descalificar total y absolutamente. Y eso pues, va a favorecer, lo va a favorecer indiscutiblemente, porque además, pues lamentablemente los partidos políticos se pelean con la policía el último lugar, bueno, el primer lugar en desprestigio, ¿no? Desde la perspectiva social. Entonces, su mirada está puesta en 2024. La consulta popular fue un acto de campaña, propagandístico, de pre-campaña, si ustedes quieren, propagandístico de pre-campaña. Y si se da la revocación de mandato, bueno, se dé o no se dé, él lo va a utilizar propagandísticamente para descalificar a los adversarios y posicionarse frente a quién, frente a sus partidarios, e intentar acrecentar hacia allá vamos, las elecciones de 2024, hacia allá vamos. Ahora, voy a concluir, porque el tiempo ya está, me estoy pasando, a concluir, pues diciendo que si las elecciones presidenciales hubieran sido este año, la coalición Juntos Haremos Historia hubiera ganado la elección presidencial. Y para 2024, yo no acostumbro a hacer afirmaciones absolutas hacia el futuro, pero creo que hay altísimas posibilidades, altísimas, no altas, altísimas posibilidades de que la candidata en la 4T gane las elecciones presidenciales. Y si se llegara a tropezar esta candidata, el candidato que fuere, ganará las elecciones presidenciales en 2024. Esa es la lógica política en que se ha venido desenvolviendo esta coyuntura. Y con esto concluyo. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Si hay preguntas, me dijeron que iba a haber algunas preguntas. Se abre un espacio, pues estoy a sus órdenes. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Javier Santiago Castillo por esta interesante conferencia. Y sí, estamos un poquito apretados de tiempo con el próximo evento del seminario. Sin embargo, siempre es muchísimo más grato seguirlo escuchando, doctor, con su conferencia. Tenemos 10 minutos quizás para un par de preguntas. Quizás podamos ser un poco breves. Veo por ahí la mano de Luis Ángel. Luis Ángel, si gustas abrir micrófono y hacer una pregunta. Si quiere, doctor, hacemos un par y respondemos las dos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, pues mucho gusto, licenciado Javier. Mi nombre es Luis Ángel, soy estudiante de Ciencia Política. Lo que le quería preguntar era, ¿en qué puede beneficiar o, de lo contrario, al haber destapado los candidatos a la presidencia de 2024 de diversos partidos? ¿Y cuál sería la probabilidad de que la coalición Va por México se una para el 2024? Bien. Perdón, ¿podrías repetir tu pregunta? Porque la primera parte no se escuchó bien. Ok. ¿Qué beneficia o en qué no que los candidatos del 24 se hayan destapado, pues que se dan a conocer 3 años antes de la elección? Y la otra sería, ¿qué probabilidad hay de que la coalición Va por México regrese para participar el 24? Gracias, Luis. Héctor, una última pregunta para que el doctor recoja. Sí, gracias. Buenas tardes, Héctor Soto de la Ciudad de México. Muy interesante el tema. Prácticamente lo que aquí me interesa que reflexionemos y escuchar su opinión es en relación a los desafíos frente a esta reinserción de los nacionalismos. Y en el caso mexicano, cómo la consulta popular
y la revocación de mandato podrían afectar a los mecanismos, a la democracia mexicana concretamente. ¿De qué manera percibe estas afectaciones? ¿Cómo hacer frente para que no se generen en virtud de la posverdad y de cómo se está haciendo el manejo de la información para que la gente esté, digamos que mal informada? ¿Cómo podemos hacer frente a esta situación que afecta a la democracia? Gracias. Gracias, Héctor. Adelante, doctor. Sí, ¿en qué beneficia a los candidatos el destape de los candidatos? Pues miren, a mí me parece que es una vieja lógica cuando hay un presidente fuerte. En el régimen autoritario los presidentes tenían mucha fuerza. Quien inició el que se conocieran las corcholatas fue Miguel de la Madrid, abrió un poco el juego. Luego Ernesto Zedillo continuó el mismo procedimiento, ¿no? Luego se cerró con los panistas, ¿no? Se cerró con los panistas. Luego Enrique Peña Nieto también medio abrió el juego. Pero abren el juego ya con cartas marcadas, ¿no? O sea, el presidente va a decidir quién es el candidato. De eso creo que no debemos de tener duda. Eso de la encuesta, eso no es algo relevante. Y da la imagen, al menos eso sí, da la imagen de que hay democracia al interior de Morena. O sea, ya hay muchos, tenemos muchos aspirantes, tenemos muchos candidatos, tenemos aspirantes de mucha calidad. Entonces, eso legitima el proceso. Lo que se está buscando es legitimar un proceso que yo creo que con una decisión práctica, la verdad creo que va a ser difícil que se pongan de acuerdo con el candidato, pero no tienen alternativa más que ponerse de acuerdo, ¿no? Porque solos no van a tener posibilidades. La alternativa de Va por México para el 24 no es ganar la presidencia, es sobrevivir. O sea, los partidos integrantes de Va por México lo que van a buscar es sobrevivir, no ganar la presidencia. Pero aquí me atrevo a citar al Che Guevara, aunque parezca paradójico. Él decía que en ciertas circunstancias sobrevivir es un triunfo, ¿no? Luego, desafíos de los nacionalismos. El nacionalismo del Obrador es un nacionalismo tenue, no es un nacionalismo profundo, ¿no? Es un nacionalismo superficial. Entonces, no hay desafío, al menos del nacionalismo mexicano hacia la hegemonía estadounidense. No hay desafío. El tema de las consultas y de la revocación de mandato. Miren, yo creo que los mecanismos de democracia directa, cuando están bien reglamentados, bien regulados, o sea, pueden ser beneficiosos para la democracia. Cuando no están bien regulados, cuando están, cuando pues prácticamente están diseñados para que no sean eficaces, pues no dañan a la democracia, bueno, digamos, no son útiles a la democracia, no la fortalecen, no la fortalecen. Y en el caso mexicano, la consulta popular, pues, favoreció al partido en el poder. Creo que no fortaleció la democracia, favoreció al partido en el poder. La revocación de mandato, pues está la disputa ahorita con el tema de la revocación de mandato, la pregunta y todo, pero ya fue aprobada la ley. Pero es una acción ciudadana. Los partidos no pueden promover la revocación de mandato. Y los opositores dijeron, ya, nosotros no vamos a solicitar la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que el presidente se beneficia. Pero de cualquier manera le va a sacar raja, porque para eso sí hay habilidad política, Entonces, entonces, desde mi punto de vista, pues no va a haber proceso de revocación de mandato, no veo condiciones. Ahora, si Morena se mete a promoverla o intentar promoverla, pues va a terminar en un litigio que también el presidente va a aprovechar para decir, ya ven, ahora no quieren, yo estoy totalmente dispuesto que si el pueblo no me acepta, me voy. Pero, pues, él lo va a utilizar, pues, obviamente, a su favor. Cualquiera de las dos alternativas, haya o no haya, lo va a utilizar a su favor.
Bien. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Pues antes de finalizar, solo nos gustaría de parte del cuarto seminario permanente de análisis electoral, pues agradecerle su participación a nombre del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa, en colaboración con el Centro de Investigación y Profesionalización Política y Económica. Le otorgamos pues aunque virtual, pues esta pequeña constancia a nombre pues, de Javier Santiago Castillo por participar con su conferencia magistral Las elecciones en 2021 en México. El futuro nos alcanzó este miércoles 22 de septiembre en modalidad virtual en el marco de nuestro cuarto seminario permanente de análisis electoral, alternancias políticas y democracia 2021. A nombre del doctor Octaviano Moya Delgado, presidente de nuestro Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa, y a nombre de la maestra Lisette Sandoval Meneses, directora general del Centro de Investigación y Profesionalización Política y Económica, le agradecemos de sobremanera esta conferencia y pues en lo próximo estaremos haciéndole llegar de manera virtual esta constancia. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por haber aguantado, ¿no? Y un gusto haber compartido con ustedes algunas ideas, ¿no? Y bueno, y bueno, pues a quienes nos acompañan en la sala, los invitamos a seguir conectados con las actividades del cuarto seminario. En esta misma sala cerramos sesión y volvemos a abrir con la mesa 3 sobre elecciones en los estados, contextos y consecuencias. Y en el aula 2 estaremos discutiendo sobre medios digitales y tecnopolítica. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de Zoom y a través de Facebook Live. Estamos conectados en los siguientes eventos. Doctor, es un placer. Nos vemos pronto. Y a todos y a todas. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.